Con el permiso del altar, yo voy a quedarme aquí a proclamar la palabra del Señor en este momento, pues este lugar está un poco pequeño, así que hay que ubicarnos bien para la gloria del Señor. Amén. Amén. Qué alegría volver a estar con ustedes aquí un año más para la gloria y honra del Señor. Podemos decir hoy, Dios ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Vea esta oración tan bonita que nos regaló el Señor a través del hermano Demetrio en la mañana. Se escuchaba cómo el Señor pasaba haciendo signos, prodigios, milagros y portentos, hermanos, sanaciones, liberaciones. Y lo nota uno en las confesiones. San Alfonso María de Ligorio, el santo padre y patrono de los redentoristas, decía que un sacerdote cae en la cuenta cuando la palabra de Dios está entrando en el corazón por las confesiones. Si hay confesiones, si hay arrepentimiento, es porque la palabra está llegando. Y en estas misiones ve uno las filas y filas de gentes acudiendo al sacramento de la confesión, de la reconciliación. Y yo digo, mis hermanos, pudieron quedarse todo el día y toda la noche y no se agota la fila de penitentes. Y algunos sacerdotes dirán, qué cansado es esto. Pero aquellos que amamos el ministerio, decimos, qué bendición tan grande es poder confesar al pueblo de Dios. Porque son almitas, hermanos, que iban camino a la condenación, pero hoy quedaron listos y preparados para voltear su mirada a Cristo nuestro Señor y entregarle su vida al Rey de Reyes y Señor de Señores, reconociéndolo como el Señor y el Salvador. Amén. Fuertes aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús de Nazaret. Y precisamente, mis hermanos, hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores, de Jesús, el único Salvador, del Salvador universal, de eso es que nos habla a nosotros el Evangelio. Algunos de ustedes dirán, ay Padre, el Evangelio de hoy es tan difícil entenderlo, y para algunos predicadores dirán, y tan difícil predicarlo, porque de toda esa lista de nombres y nombres y nombres y nombres, 3 listas de 14 generaciones, ¿qué se podría sacar? Y vean, mis hermanos, que se puede sacar mucho para la gloria y honra del Señor. Primero, mis hermanos y mis hermanas, tenemos que entender que en la época antigua las genealogías eran muy importantes porque mostraban, hermanos y hermanas, la historicidad de una persona y la importancia de donde venía aquella persona. Un ejemplo, no es un secreto para nadie saber que en la época antigua, en la iglesia primitiva, existió una herejía que se llamaba el montanismo. Y el montanismo decía, entre otras cosas, junto con el gnosticismo, de que nuestro Señor Jesucristo no había sido humano, de que el Señor Dios había venido en una apariencia humana. Entonces, en esa apariencia humana, Jesús no fue histórico, no fue real, sino que solamente vino para estar un momento con los hombres. Y entonces se preguntará uno, y entonces en la pasión, en la cruz, ¿qué pasó? Y dirían los herejes, hizo como una obra de teatro. Hizo que sufría porque Dios no puede sufrir. Hizo que moría porque Dios no puede morir. ¿Me hago entender o no? Y entonces uno se pone a pensar, y eso es una herejía completamente. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque la genealogía que nos presenta hoy, la revelación, desde el Evangelio según San Mateo, nos muestra a nosotros que nuestro Señor y Salvador Jesucristo es histórico, verdaderamente vino a este mundo y ya Dios lo tenía preparado, anunciado desde la antigüedad hasta el momento culminante, cuando el Señor Jesucristo viene a este mundo. Recordemos, mis hermanos y mis hermanas, que la historia de la salvación tiene 3 grandes momentos: la figura,
el evento y el sacramento. La figura es lo que muestra, lo que anuncia, el evento es lo que acontece y el sacramento es lo que se entrega. Hay personas como el padre Gabriel Amor que a la figura le llama el tiempo de espera, al evento le llama cuando llega el culmen de los tiempos o el final de los tiempos, y a el tiempo del sacramento le llaman los últimos tiempos, que es lo que nosotros estamos viviendo. Y como una figura, ya Dios había prometido, había manifestado el Señor a través de los profetas que vendría nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aunque en el Antiguo Testamento no se hablaba de que iba a venir el Hijo Eterno de Dios. Eso lo sabemos nosotros por el Nuevo Testamento, sino que Dios iba a mandar a uno que regirá sobre la tierra. Vea qué interesante esto, porque en el Antiguo Testamento Dios escoge un pueblo. Ustedes saben que el libro del Génesis no nos habla a nosotros de un pueblo, nos habla a nosotros de una familia. ¿La familia de quién? De Abraham, los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, José. Pero resulta que a pesar de que no se habla de un pueblo, sino de una familia, ya Dios a través de esa familia había anunciado que uno regiría. ¿O qué nos habla a nosotros la primera lectura que escuchamos en esta misa? ¿De qué nos habla a nosotros? Génesis en el capítulo 49. ¿La bendición de quién? ¿De quién? De Jacob sobre sus hijos. ¿Y a quién está bendiciendo hoy? Jacob, que tuvo 12 hijos. ¿A quién está bendiciendo hoy en la primera lectura? ¿A la tribu de qué? De Judá. Y está profetizando que de Judá saldrá uno que irá a regir, a mandar, a dirigir a los demás. La tribu de Judá es la tribu de lo que se llama los judíos, desde Esther, Judá, los judíos. Y vea qué bonito esto, porque de esas 12 tribus ya Dios había escogido una, para que de esta tribu saliera uno que regiría. Y después el prisma se va reduciendo un poco más. Recordemos segunda de Samuel en el capítulo 7, versículo del 12 al 16, cuando Dios promete un rey, que de una doncella, que una virgen, nacerá uno, que va a ser el que regirá sobre los demás, y que va a ser de la casa de ¿qué? De David, como lo dice a nosotros Sofonías, y nos lo dice Miqueas en el capítulo 5, versículo 1. Entonces el prisma se va reduciendo más. No solamente Dios escoge un pueblo, sino que de ese pueblo se escoge una tribu, que es la tribu de Judá, y de esa tribu se escoge a una familia, que es la familia de ¿quién? De David. Isaías en el capítulo 7, versículo 14. Y entonces nos dice a nosotros que se escoge una familia que es la familia de David. Entonces, el enviado de Dios, aquel que Dios va a enviar para regir la tierra, va a ser descendiente ¿de quién? ¿De quién? De David. Y es lo que nos está demostrando nosotros hoy, esta genealogía, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo es descendiente ¿de quién? De David. Y vea qué interesante esto, porque algunos dirán, padre, pero es descendiente de David por José, pero es que nuestro Señor Jesucristo fue encarnado por obra y gracia del Espíritu Santo, no hubo intervención de hombre. Entonces entendemos la grandeza de San José, que San José es padre de nuestro Señor Jesucristo, pero padre adoptivo, padre putativo, o como se conoce en la teología, padre davídico de Jesús. Y esto es bonito que lo tengamos en cuenta. Padre davídico de Jesús. Lo vamos a ver mañana, en el Evangelio de mañana, en el cuarto domingo de Adviento. Vamos a ver en el Evangelio de San Mateo quién es el que le pone el nombre al niño. Y en el Evangelio de San Mateo el que le pone el nombre al niño, ¿quién es? San José. ¿Y qué quiere decir esto? Ponerle el nombre al niño, ¿qué quiere decir? Que está adoptando la paternidad de aquel niño.
la paternidad de aquel niño, padre adoptivo, y me gusta más que putativo, que esa palabra no me gusta, pero vea qué interesante esto, padre davídico de Jesús. Gracias a este hombre es que nuestro Señor Jesucristo se puede llamar hijo de David, verdadero padre, adoptivo, putativo davídico, pero en realidad padre. Y para que llegue este momento culminante, que se cumplan las Escrituras de una manera excepcional, nosotros tenemos que entender la genealogía. Y por esta razón inicia, vea, libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y es importante que lo tengamos en cuenta. Jesucristo, hijo de David. Así inicia la genealogía y así termina en el cumplimiento en el capítulo 1, versículo 17, cuando dice: Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo, porque así se cumplió todo lo que nos venía anunciando Dios desde el Antiguo Testamento. ¿Me hago entender o no? Ahora, esta genealogía tenemos que entenderla de la siguiente manera, vea. El cálculo de 3 por 14 son 3 grupos de 14 generaciones. El número 3, tiene un significado interesante, que es el número de la divinidad. El número 3 es el número preferido por Dios. Vamos a verlo. ¿Cuántas personas tiene la Santísima Trinidad? 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. ¿Cuántas personas tiene la Sagrada Familia? 3. San José, la Virgen María y nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos arcángeles tienen nombre en la Biblia? 3. San Miguel, San Gabriel y San Rafael. El número 3 es el número preferido de Dios. Al tercer día el Señor resucitó. El número 3 es el número de la divinidad. Y el número 14, ¿qué significa? Vea lo que dice esta revista. 14 es el doble de 7. Y 7 es el número perfecto en la Biblia. Es decir, la plena perfección de Dios, que se logra ¿en quién? En nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es lo que nos quiere decir a nosotros la genealogía. La perfección de Dios lograda en su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que viene mostrándose desde la antigüedad hasta llegar al culmen que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta genealogía tiene algo interesante, mis hermanos y mis hermanas. ¿Qué tiene de interesante esta genealogía? Primero, que nos muestra el universalismo de la mesianidad de Jesús, mesianidad y realeza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero nos muestra a nosotros la dimensión universal de Jesús, que no solamente viene por el pueblo de Israel, que no solamente viene por el pueblo judío, sino que viene por todo el mundo. ¿Y en dónde encontramos este universalismo? Pues en la pluralidad del contenido de esta genealogía, pero también en el inicio. Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. David, hijo de David, significa que venía por el pueblo judío, por la tribu de Judá. Pero Abraham recibió una promesa bien interesante. Génesis en el capítulo 12, versículo 3, que dice: y por ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y entonces en estos dos personajes encontramos nosotros el universalismo de la mesianidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La mesianidad y la realeza de Jesús vemos nosotros en la genealogía que escuchamos hoy. Ahora, en esta genealogía, nosotros vemos prefigurados a los excluidos de la ley. El Señor Jesucristo, ya desde la genealogía, nos va a mostrar que Él viene por los excluidos. ¿Quiénes eran los excluidos?
los famosos anahuim del Antiguo Testamento, los enfermos, los pobres, los pecadores públicos, las mujeres, los niños, los excluidos. Y algunos de ustedes dirán, Padre, ¿y estos excluidos que vienen mostrándose en esta genealogía desde el Antiguo Testamento, quiénes iban a ser? Iban a ser los destinatarios y los mejor dispuestos para escuchar la palabra de Dios. Y por eso el Señor le dice a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los fariseos, los publicanos y las prostitutas los precederán a ustedes en el reino. ¡Qué palabra tan dura! Los pecadores públicos los van a ustedes a presidir, adelantar en el reino de los cielos. ¿Y en dónde vemos nosotros representados estos pecadores públicos, estos excluidos? Pues en las mujeres que aparecen en la genealogía. Y vean que tenemos que entender algo. Dieron continuidad al linaje de David, al linaje de Jesús. Pero voy a decir algo que me da como miedo, temor o temblor. Hay personas que dicen que en la sangre de Jesús corre sangre pagana. Creo que mi querido Papa Francisco fue el que repitió esa frase, ¿no? Yo no soy quien para corregir a mi Santo Padre, el Papa Francisco, pero no estoy de acuerdo que en la sangre de Jesús corra sangre pagana. Porque resulta que en la sangre de San José sí llegó a correr esta sangre de estas mujeres que estamos viendo como ataduras intergeneracionales o algunas cosas, pero este se rompió en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Jesucristo nuestro Señor vino a este mundo de la siguiente manera. Dios en su misericordia había prometido que enviaría a uno, que fuera el que regiría a su pueblo, que fuera el que comandaría, hijo de David, su reino no tendrá fin. Pero vea la grandeza de Dios. Mírenme aquí, porque yo quiero que ustedes entiendan esta grandeza de Dios. Uy, hermanos, qué amor, hermanos. Dios no solamente envió a un hombre, como dicen los testigos de Jehová, que Dios envió a un hombre. No, Dios no solamente envió a un hombre. Dios envió, adivinen a quién, a su único hijo. Uy, hermano, Dios había prometido que había enviado a uno, pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió fue a su hijo Jesús. A su hijo. San Juan en el capítulo 3, versículo 16, ¿qué dice? Tanto amó el Padre a los hombres que entregó a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Y cómo lo envió? ¿Cómo envió el Padre a su Hijo? Lo hubiera podido enviar de la manera que Dios hubiese querido, porque para Dios nada es imposible. Hubiese podido venir bajado en medio de nubes, traído y sentado sobre querubines, serafines, claro que sí. Pero ¿sabe cómo decidió Dios enviar a su Hijo? Lo decidió enviar a través de la propia humanidad, porque Dios se hizo hombre para elevar al hombre a la altura de Dios. Dios decide venir a este mundo haciéndose hombre como nosotros, igual a nosotros en todo menos ¿en qué? En el pecado. Entonces el Señor decide crear a una criatura diferente a los demás, y entonces esa criatura ya venía también profetizada desde el Antiguo Testamento, desde el protoevangelio. Génesis capítulo 3, versículo 15, dice que esta persona, el que iba a venir, viene a través de una mujer. Y Dios la tenía profetizada, Isaías 7:14, una doncella, una virgen, va a dar a luz al Emanuel. Sin embargo, vea qué bonito esto, mis hermanos, que Dios crea a la Virgen María
diferente a todos los demás seres humanos. ¿Y sabe por qué la crea diferente? ¿Saben por qué? Porque Dios la preserva de toda mancha de pecado original. Unos teólogos excepcionales en la Iglesia Católica no alcanzaron a entender esto. Un ejemplo, Santo Tomás de Aquino. ¿Sí han escuchado hablar de Santo Tomás de Aquino? Santo Tomás de Aquino no entendía que la Virgen María fuera inmaculada y no lo entendió. Porque decía que como la Virgen María iba a ser inmaculada si era una redimida también por la pasión de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, hasta que vino un beato llamado Dun Scoto. Ojalá se vieran la película de Dun Scoto. ¡Uy, qué peliculota! ¡Qué peliculota! Dun Scoto, que defiende la Inmaculada Concepción. ¿Y sabe qué dice Dun Scoto? Que no es que la Virgen María no haya necesitado redención, que Dios la crea inmaculada, pero al crearla inmaculada, lo que Dios hace es inyectarle anticipadamente los méritos de la redención de Jesús de Nazaret. ¿Para qué? Para que ella verdaderamente fuera inmaculada. ¿Por qué? Porque iba a ser madre del Hijo Eterno de Dios. Eso es lo que significa la Inmaculada. Dios la crea, la preserva de toda mancha de pecado original, porque Dios la escogió a ella, la creó para que fuera la madre de su único Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Qué bendición tan grande! Claro, mis hermanos y mis hermanas, pongámonos a pensar nosotros. Yo, Bernardo Moncada Ballesteros, cuando fui ordenado sacerdote, y el obispo, mi obispo me dijo a mí, sobre noviembre del año 2015, que iba a ser ordenado como sacerdote, pero no me dio la fecha. Más o menos vino enero, febrero, a mediados de febrero me dijo, diácono, prepárese, porque lo voy a ordenar sacerdote el día de San José, el 19 de marzo del año 2016. Y entonces, hermanos, empecé yo a pensar en mi ordenación sacerdotal. ¿Qué traje iba a utilizar yo para mi ordenación sacerdotal? ¿Qué traje iba a utilizar? Nosotros a esto le llamamos una casulla, se llaman ornamento, ¿no? Y entonces a lo blanco se llama un alba, simboliza la pureza de Cristo. Un mecate, un lacito que nos amarramos se llama el cíngulo, la castidad de Cristo. La estola, la autoridad de Cristo. Y, escúcheme muy bien, la casulla, revestido de la divinidad de Cristo, la autoridad de la iglesia. Yo decía, pero ¿qué me voy a poner? ¿Será que me voy a poner un traje, ornamento normal de lo que he usado de seminarista o de diácono? Yo decía, no, tengo que hacer algo especial porque es el día de mi ordenación. Es el día que me voy a postrar siendo un hombre, como diría el santo cura de Ars, y me voy a levantar siendo sacerdote. Y entonces, hermanos y hermanas, Dios me dio la oportunidad de poder escoger unos ornamentos hermosos. Lógicamente que yo mandé a poner aquí al frente la imagen de la rosa mística, a la cual estoy consagrada, que algunos de ustedes cargan ahí en sus rosarios, en sus lienzos, en sus camisetas, en los pocillos y en todo lo que hacemos, ponemos esa imagen de la Santísima Virgen María de la Rosa Mística. Yo me pongo a pensar, para una ocasión especial, uno escoge el mejor vestido, ¿sí o no? Sí. ¿O no? Sí. ¿O usted se va vestido como caiga y como esté? ¿Cierto que no? Si es algo especial, usted se va con el mejor vestido. Y el Señor nos lo habló en la parábola del banquete. Vayan y traigan a todos aquellos, porque no quisieron venir los invitados. Y llegaron todos y llegó uno sin vestido de boda, ¿sí o no? ¿Y qué le dijo? Boten a este afuera, al infierno, donde está el llanto y el rechinar de dientes, ¿o no? Porque uno cuando va
a una ocasión especial, Él coge lo mejor. Pues qué más especial que la encarnación del Hijo de Dios. La venida del Hijo de Dios, cuando el tiempo de espera llega a su fin. Cuando viene la plenitud de los tiempos, Gálatas capítulo 4, versículo 4, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer, pero esa mujer la escogió Dios y la creó de una manera exclusiva, especial, única. Nuestra Madre Santa, Inmaculada. ¿Y qué significa Inmaculada? Que la Virgen María no fue manchada con el pecado original o el pecado originante. Dios la preserva y la Virgen María nunca pecó. La Virgen María nunca pecó. Y si Jesucristo fue igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Quiere decir que en Jesucristo no corre sangre pagana. Porque San José no tuvo nada que ver en la concepción del Hijo de Dios. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en la Inmaculada Virgen María. ¿Me hago entender o no? Sí. Hermanos y hermanas, entonces el Señor vino a este mundo, se encarnó y se hizo hombre para llevarnos a nosotros a ese encuentro íntimo y personal con Dios. Dios se hace hombre para llevar al hombre a la altura de Dios. Y vea qué bonito esto. Ustedes sabían que en el Antiguo Testamento existió gente que era gente digna, buena, ¿sí o no? Justa, dirían el Antiguo Testamento, desde justo Abel hasta, dijo el Señor, el último profeta. La hermana dice Juan, sí, pero el último profeta del Antiguo Testamento es Malaquías. ¿Me hago entender o no? Y vea qué bonito esto, mis hermanos. ¿Y esa gente dónde estaba? Todos los justos del Antiguo Testamento, ¿en dónde estaban? Si el paraíso estaba cerrado desde el pecado de Adán y Eva, ¿en dónde estaban esperando la redención? ¿En dónde? En un lugar que se llamaba el seno de Abraham. Un pastor evangélico que estaba preguntando la talla del seno de Abraham, qué cosa tan maluca. Escúcheme, ¿cómo se llamaba ese lugar? El seno de Abraham. Era un lugar en el que reposaban los justos, esperando la redención. Y dice que cuando Dios envía al ángel Gabriel a preguntarle a la Inmaculada Virgen María que si ella quería ser la madre de Dios, que se cumpliera el final de esta genealogía, toda la creación estaba en espera. Dios, que no tiene tiempo, el omnipresente, el omnisciente, el todopoderoso, el omnipotente, estaba esperando la respuesta de su criatura. Yo me pongo a pensar, vea, esta genealogía nos habla a nosotros de cómo Dios ha ido preparando la historia para llegar el culmen de los tiempos, la plenitud de los tiempos. Yo me pongo a pensar y piensen ustedes, ¿qué hubiese pasado donde la Virgen María hubiese dicho que no? ¡Uy, Dios mío, a mí no me cabe! Me pasa lo de Santo Tomás de Aquino. Ojo que dije Santo Tomás de Aquino y no Aquino tomo más, ¿no? No va a decir que el padre es un borracho. Pero escúcheme muy bien, hermano y hermana, ¿qué hubiera pasado donde la Virgen María hubiese dicho, no acepto? Uy, menos mal que nuestra madre dijo que sí. Fiat voluntas tú, hágase en mí según tu voluntad. Pero ¿qué hubiera pasado donde hubiera dicho que no? ¿Qué cosas? No, es que no me cabe en la mente, ¿no? Dios creó todo y todo lo llevó para ese momento culminante. Al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envía a su hijo nacido de mujer. Sin embargo, vean que cuando Dios envía al ángel Gabriel a preguntarle que si ella quería ser la madre de Dios, y ustedes se ponen a ver que la Virgen María dialoga, piensa, medita, no duda que la Virgen María es mujer de fe, pero piensa, dialoga, medita, pregunta. ¿Qué sucede, hermanos y hermanas?
que Dios está esperando la respuesta de su criatura, pero también todos los justos que estaban ubicados en este lugar llamado el seno de Abraham, estaban expectantes, esperando la respuesta de nuestra Madre Santa. Estamos viviendo el Mundial, ¿cierto? En Qatar. Y a los que nos gusta el fútbol y vamos a ver tal vez la final, y tal vez esperamos a ver si Messi mete un gol en el último minuto, ¿cierto? A ver si Dios ilumina a ese hombre para que la copa quede en Sudamérica. Y vamos a estar así, los que nos gusta el fútbol, tal vez sin parpadear, esperando hasta el último minuto, a ver quién va a ganar, si Argentina o Francia, ¿no? ¿Sí o no? O al menos yo sí voy a estar ahí pendiente, a ver quién va a ganar. Pues algo así, digo yo, estaba esperando los justos, esperando como una pantalla grande, Full HD, la Virgen María orando, ahí en Nazaret, el ángel Gabriel esperando, Dios esperando, y todos los justos esperando la respuesta de nuestra Madre, porque de esa respuesta dependía nuestra redención. ¡Uy, qué palabra tan maravillosa me regaló el Señor! De esa respuesta dependía nuestra redención. El sí de la Virgen María es importantísimo, hermanos y hermanas, porque gracias a ese sí es que el Hijo de Dios se hizo hombre en el seno santo y virginal de nuestra Madre, nació, creció y se entregó en esa cruz para que usted y yo tuviésemos vida y la tuviésemos en abundancia. Amén. Fuertes aplausos al Rey de Reyes y al Señor de Señores, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso los que no quieren a la Virgen María se notan que no han estudiado Biblia. Leen un par de versículos bíblicos y salen a hablar mal de nuestra Madre y la tratan de una cosa terrible. Yo aquí en México he escuchado a unos evangélicos que, ay Dios mío, digo yo, Señor, realmente tuviste razón en la cruz al pronunciar tu primera palabra, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hablando mal de la Santísima, Purísima Virgen María, cuando ella, escúcheme muy bien, da una respuesta favorable para nosotros. La Virgen María dijo, sí. Yo se los he explicado, yo esto se lo escuché a un cardenal cuando era fraile, capuchino, Raniero Cantalamessa, al padre Raniero Cantalamessa. El padre Raniero Cantalamessa decía en un audio que me regaló un amigo por ahí, me acordé de algo que me pasó desagradable. Yo tenía un iPad, me lo robaron aquí en México en el aeropuerto. No dejen las cosas en las maletas porque se las roban. Yo tenía un iPad como con 5,000 predicaciones que escuchaba así en los viajes y ay, se me perdió aquí en México, Dios mío. Pero vean que en ese audio el padre Raniero Cantalamessa, dando un retiro sacerdotal en la Ceja, Antioquia, allá en el retiro para sacerdotes que hacen cada año, decía que la Virgen María no hablaba español. Nosotros decimos en español, hágase en mí según tu palabra. Pero la Virgen María no hablaba castellano, español. Entonces la respuesta de la Virgen María probablemente no fue en español. Bíblicamente hay 3 idiomas más cercanos al español: el latín, el griego y el hebreo. La Virgen María en latín lo escuchó probablemente porque el imperio opresor de la época, que había entrado en el año 67 con Pompeyo y se extendía a través de los emperadores, del César y del gobierno legítimo del rey Herodes, se extendía en Judea, en Canaán, en la tierra prometida. Estaban ahí los romanos que hablaban latín, porque el latín es propio de los romanos, de Occidente. Y entonces la Virgen María probablemente escuchó el latín, pero no lo hablaba. Entonces, en latín se dice fiat voluntas tua. El latín era la lengua madre de la Iglesia Católica, pero no fue la lengua que habló la Virgen y nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El latín es bien importante, hoy en día está de moda, el rosario en latín, las oraciones en latín, aunque la misa está regulada hoy en día en latín,
Sin embargo, es muy importante que aprendamos y lo conozcamos. La Virgen María no respondió en latín. Es Fiat voluntas tua. El idioma más cercano es el griego. El Nuevo Testamento está escrito en griego. Gracias a que en el año 333 a.C., uno de los conquistadores más grandes de la historia, llamado Alejandro Magno, hizo su incursión en la tierra prometida. Desde esta época se habla griego. Y entonces el idioma que hablaban en esta época era el griego koiné. Y probablemente la Virgen María sí hablaba griego. Pero en griego se dice genoito. Genoito. Sin embargo, si nosotros nos ponemos a pensar, el día que el ángel Gabriel viene enviado por Dios a hablar con la Virgen María, probablemente fue un sábado y la Virgen María estaba en profunda oración como toda mujer de fe. Y los judíos no oraban en griego, oraban en hebreo, que es el idioma del pueblo de Israel. Y probablemente la Virgen María responde en hebreo. Y en hebreo se dice Himeni Adonai. Hay una canción, ojalá se la aprendieran, de danza, de alabanza, Himeni Adonai. Yo no sé cantar, yo canto tan feo que si canto ahí en la ducha el agua se va. Pero hay una canción hermosa, hermanos, que dice así, Himeni Adonai. Y Himeni Adonai es la raíz de nuestro amén. ¿Cuál es la última palabra que encontramos en la Biblia? Amén. Amén es una oración conclusiva. Toda oración católica termina con el amén. Y el amén es una así sea. Cuando la Virgen María dijo amén, cuando la Virgen María dijo Himeni Adonai, genoito, fiat voluntas tua, o hágase en mí según tu palabra, cuando la Virgen María le dijo sí a Dios, el ángel se fue. Porque vino el Hijo de Dios, el Eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad, vino a este mundo. San Juan en el capítulo 1, versículo 14. Y el Logos, el Verbo de Dios, se hizo carne, se hizo Sars y puso su morada transitoria en medio nuestro. Y esa morada la puso en medio nuestro, pero a través de nuestra Madre Santa e Inmaculada, la Santísima y la Purísima Virgen María. Amén. Fuertes aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús de Nazaret. Y de esa manera es que dice, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado el Cristo, es decir, el Salvador, el Redentor, el Sanador, nuestro Mesías, nuestro Dios. Pidámosle hoy al Señor que nosotros podamos reconocer estas grandezas y podamos decirle a Jesús que así como Él ya desde el Antiguo Testamento venía prefigurando su mesianidad universal, nosotros que hacemos parte del pueblo de Dios, gocemos de sus bondades y su misericordia. Que la Virgen María, Madre de Dios, ruegue e interceda por nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.